Bueno, vamos a continuar con la clase de gigantes de la fe. Bueno, estamos hablando de este hombre, este gigante de la fe llamado, ¿cómo se llama el que estamos viendo? Noé o Sie. Noé, ¿verdad? Ese mero. Noé. Y vimos una primera cosa que nos enseña Noé en su fe, y dijimos que Noé nos enseña a marcar una diferencia. En primer lugar, a marcar una diferencia por la gracia con la que él contaba de parte de Dios. Y concluimos nosotros diciendo que si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida y contamos con la gracia de Dios, entonces, mis hermanos, debemos marcar la diferencia en este mundo solo por contar con la gracia de Dios. Amén. Vamos a la segunda cosa que nos enseña Noé. Número 2, la segunda enseñanza que nos enseña este gigante de la fe. Por la fe y por la obediencia, tú y yo podemos marcar la diferencia al ser obedientes de construir el arca en nuestra vida en que podamos salvarnos. Ahorita lo vamos a explicar esto, ¿no? ¿Cuál arca? ¿No? Génesis 6, versículo 13 al 14, y luego nos vamos a brincar al verso 22. Vamos a ver la orden de Dios a Noé. Génesis 6, 13 al 14 y verso 22. ¿Lo tienen? Voy a esperar tantito ahí. ¿Ya lo tienen? Dice, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y verso 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ahora brínquese hasta el verso 22. ¿Lo tiene el verso 22? Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto quiere decir que Noé se puso a construir el arca hasta terminarla. Ahora, en primer lugar, construir esta arca que Dios le ordenó en medio de un lugar seco donde no hay agua, y que el lago más cercano estaba aproximadamente a 900 kilómetros de distancia de donde estaba él. Esto nos habla, mis hermanos, que la orden de Dios a los ojos de todos los hombres era una locura. ¿Era una qué? Locura. Pero fíjese bien, pero la obediencia de Noé de construir esta arca sería el único medio para salvarse él y su familia. Y Noé lo creyó y lo hizo a pesar de aquello que parecía una locura. Eso sí que es fe. Eso sí que es fe, mis hermanos. Hacer algo que parece una locura, pero hacerlo, y duró muchos años en hacerlo, ¿verdad? Pero esto es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. No sé cuánto nos lleve a ti y a mí construir el arca en nuestra vida. Porque construir el arca en nuestra vida, mis hermanos, el arca representa a Cristo. El medio para salvarse Noé y su familia era el arca.
¿Cuántos saben que todo lo que se escribió en la antigüedad tenía que ver con Cristo Jesús? Pues bueno, mis hermanos, esto es lo mismo para nosotros. Nosotros tenemos que construir el medio por el cual nos vamos a salvar. Y nuestra salvación es, ¿quién es? Jesús. Y nuestra fe está puesta en Jesús como medio de salvación, porque sabemos que la salvación es por la fe. Pero esa fe, mis hermanos, tiene que ser evidenciada con la obediencia, como lo hizo Noé. Noé obedeció a Dios y se puso a construir el arca. Si Noé no hubiera obedecido a Dios y no hubiera hecho nada, ¿qué hubiera pasado? ¿Se hubiera salvado él? ¿Se hubiera salvado su familia? Pregunto. No. ¿Alguien podría decir entonces fue por obras o fue por fe? No, fue por fe. Pero su fe se evidenció en creerle a Dios que Dios haría lo que iba a hacer. Y entonces al construir esa arca fue el medio para salvarse él y su familia. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que construir a Cristo en nuestra vida. El hecho de haber creído en Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, el hecho de que Jesús nos ha dado una nueva vida, es para que esa nueva vida, que es la misma vida de Jesús, sea construida en nuestras vidas. Y con esa construcción de la vida de Jesús en nuestra vida, nosotros podamos llegar al cielo, ¿verdad? Salvados ante lo que Dios va a hacer en el futuro. Ahora, déjame decirte una cosa, quizás cuando tú te determines a construir la vida de Jesús en ti, mucha gente le parecerá eso una locura. Y más, mi hermano, cuando uno es joven. ¿Cómo? ¡Qué locura desperdiciar tu juventud! Y mira, dedicarte a Dios. Yo no me arrepiento, créamelo. Yo ya tengo 40 años de recorrido y no me arrepiento de haber conocido al Señor a la edad en que Él me permitió conocerlo y comenzar a construir esa arca. No me arrepiento porque al final de cuentas ahí es donde está la fe. Ahí es donde está la evidencia de esa fe, el estar. Vamos a ver qué es lo que representa ahorita ese construir el arca. Ya dijimos que es Cristo, pero que en un símbolo es dedicarnos día con día a obedecer a Dios, porque para construir el arca Noé tuvo que obedecerlo 120 años. Toda una vida. ¿Qué son 120 años para nosotros? Toda una vida. Ojalá y lleguemos a los 120 años. Pero yo le garantizo que si llegamos a los 120 años nos van a tener que mover. Digo, ojalá y porque hemos visto, fíjese, hemos encontrado algunos ancianos, sorprendidos de que a sus 110 años todavía se mueven y se ven bien frescos, ¿verdad? Pero es raro ver a alguien así, es raro, ¿o no? Yo mi abuelo, el papá de mi papá, él murió a los 100 años. Y yo me acuerdo un día que iba con mis hijos a visitar mi papá vivía ahí en Tepic y en su casa él tenía a mi abuelo en su casa porque él estaba un poco enfermo de algo, en su vida jamás se había enfermado y antes de morir, 6 meses antes de morir, pues enfermó de algo. Pero yo me acuerdo que llegamos y le dije a mis hijos, lo vimos así como a una cuadra que venía cargando bolsas a sus 99 años, ya casi 100, ¿verdad? Venía el viejito y con sus bolsitas y le dije a mis hijos, vayan, ayuden a su ¿qué es? ¿Tatarabuelo? ¿Qué es? Bueno, yo no sé qué, pero yo les dije, vayan, ayuden a su abuelo, ¿no? Y ahí van, pero ya mire, cuando uno es grande, hay que dejar que también ellos se sientan útiles, porque él no quiso. Y yo lo entiendo, porque a su edad, pues también quería sentirse que era útil. Pero imagínense, ¿verdad? Noé obedeció a Dios 120
años. Hizo la voluntad de Dios día con día, aunque se burlen de ti, aunque hagan lo que hagan, tú siempre mantente firme en construir a Cristo en tu vida, como Noé construyendo el arca, a construir a Cristo en tu vida. Y estás a lo mejor soltero, y luego ya te casaste, y luego ya vino tu primer hijo, y a lo mejor ya viene tu nieto, ¿verdad? Yo estoy feliz porque ya el lunes tengo mi primer nieto, entonces imagínense, ¿verdad? Por eso me dejé la barba. ¿De veras? En serio, me la voy a quitar ya que nazca. No, costumbres, nada más. Cada hijo que nació, siempre me dejé la barba. Y ahora dije, en honor del nieto me dejo la barba. Pero ya que el niño nazca y en algunos mesecitos más adelante, no se asuste como se asustó una vez uno de mis hijos. Me quité la barba y luego se me quedó viendo. Y tenía como el segundo, ¿no? Tenía en ese tiempo como unos 7 años y había visto la película de La Sirenita. ¿Es La Sirenita? Bueno, no sé, donde sale un cangrejo. Sebastián, ¿verdad? Bueno, y entonces se me queda viendo y dice, porque me quité bigote, me quité barba, todo me quité. Y me dijo, ¡guajo del mar! Se burló que era Sebastián, me decía, ¿no? Pero en fin, hay que hacer la voluntad de Dios, hermanos. Ahora, qué bonito, fíjese, yo voy a tener la oportunidad de mantenerme en los caminos de Dios hasta que Él regrese, y me va a dar la oportunidad en una tercera generación de poder mostrar y marcar esa diferencia de hacer la voluntad de Dios. Por eso tú y yo, mi hermano, con esta fe que hemos adquirido en Dios, nosotros debemos de ser firmes. Ahora, otro punto importante, cuando Dios le dio la orden a Noé de construir el arca, en la tierra no había llovido todavía. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que la vas a destruir con agua? Pues si no ha caído ni una gota del cielo, ¿no? O sea, la tierra en ese tiempo Dios la regaba por vapores de la misma tierra, no había caído lluvia del cielo. Entonces, pues todavía era algo más complicado porque Noé ni siquiera veía las cosas que Dios le había advertido, pero las creyó. Y a veces nosotros esto nos pasa, para obedecer a Dios, a veces nos cuesta si no lo vemos. Es que no lo veo, Señor. Somos como Tomás. Primero ver para creer. Y no es así, mis hermanos. Acuérdense que la fe dice en Hebreos 11:1, la fe pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción de lo que no vemos. Convicción. Hebreos 11:7, ahí lo dice, cómo Noé ni siquiera veía estas cosas, pero creyó. Hebreos 11:7, ¿lo tienen? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahora, mis hermanos, Noé marcó una diferencia impresionante en su tiempo. Primero, por creerle a Dios, y segundo, por obedecerlo en hacer lo que Dios le dijo que hiciera, construir esa arca. La construyó paso a paso, de acuerdo a las medidas precisas que Dios le dio. Y esto también me habla de algo. Nuestra obediencia no debe de ser lo que yo quiera y como yo piense. No, mi obediencia debe de ser como Dios lo ha determinado y lo ha diseñado en su palabra.
Así debe de ser mi obediencia a Dios para marcar una diferencia en medio de este mundo. Si Dios me dice, yo estoy casado, y Dios me dice cómo debo de amar a mi esposa, así lo debo de hacer. Si yo soy esposa y Dios me dice cómo debo de sujetarme a mi esposo, así debe de ser. Si la Biblia dice que como papás no debo de ser áspero con mis hijos para que no se desalienten, no se desanimen del camino, así es como lo debo de hacer. Noé así lo hizo. Todo con precisión, como Dios se lo dijo, así lo hizo. No hizo de más, no hizo de menos. Hizo tal cual como Dios le dijo. Miren, hermanos, si algo nos hace falta a los cristianos es aprender a obedecer a Dios tal cual como Él nos dice. Porque siempre buscamos el pretexto, siempre buscamos la excusa, siempre nos dejamos guiar por el prejuicio para tratar de obedecer a Dios de acuerdo a como nosotros queremos. Y no es así. De esta manera no vas a marcar una diferencia con los hombres. La forma en que uno marca una diferencia entre los hombres es cuando nos determinamos a obedecer a Dios en todo. En todo. Qué importante, mis hermanos, es obedecer a Dios en todo. Esta era la clase de fe de Noé. Dios nos dice a nosotros que perseveremos hasta el final. ¿Sí o no dice así la Escritura? El que persevere hasta el final, ese será salvo. Y alguien diría, oiga, pastor, entonces que la salvación es por obras o es por fe. Y yo siempre le digo, no, es por fe y seguirá siendo siempre por fe. Pero la evidencia de tu fe es tu obediencia manifestada en una perseverancia. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final, no unos años, no unos meses. Imagínense, ¿verdad? Hasta el final. Esa es la forma de marcar la diferencia, hasta el final, convencidos, seguros, más metidos con Dios, más enamorados de Jesús que cuando la primera vez. Que tus parientes te vean porque te vieron cuando empezaste y dijeron, está loco este. Yo tengo muchos parientes que me conocieron como era antes, me han conocido cuando empecé con el Señor Jesús, y muchos de ellos dijeron, está loco este. Hoy ya mejor no dicen nada, se quedan callados, porque muchos de ellos, unos ya están divorciados, otros sus mujeres los dejaron, etcétera. Podría hablar tantas cosas, y sin embargo la vida de un siervo de Dios ahí sigue firme, fiel, haciendo la voluntad de Dios. Yo siempre le digo al Señor, mis hermanos, yo no sé tú, pero yo siempre le digo, Señor, yo quiero ser ese burrito que te cargó para entrar a Jerusalén. ¿Tú quién quieres ser? No me digas que el gato, porque no hay ningún gato ahí que salió. Ese burrito ahí, fiel, firme, no importa lo que se tenga que hacer, y pasar hasta el último día cuando Él venga. Yo eso quiero hacer, mi hermano. La voluntad de Dios, me cueste o no me cueste, quiero seguirlo haciendo, porque esa es la forma en que marco una diferencia con los demás. Tuve una hermana, la más grande. Ella después de haberme convertido yo, fue la primera que yo pude llevar a los pies del Señor Jesús. Y yo recuerdo que ella sufría mucho porque mi padre era un alcohólico, y como que ella quedó traumada, para que me entiendan, de todos esos eventos tristes que vivimos.
Y entonces yo ya conocía al Señor, y yo recuerdo un día que yo iba a mi habitación y oí así en su puerta sus sollozos, llorando y llorando y llorando. Mi padre acababa de llegar tomado esa noche, y entonces le toqué y me abrió. Y le dije, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Y ya se abrió conmigo y me dijo, es que ya no soporto, ya no puedo ver a mi papá que llegue tomado. No sé si vivir, quitarme la vida, la verdad es que ya no soporto esto, me decía. Y miren, yo aproveché esa oportunidad porque dije, este es el momento de meterla al arca. Para eso se construye el arca, para eso se construye Cristo en nosotros. Amén. Para meter a la familia al arca. Y ahí en ese momento yo le empecé a hablar a mi hermana y se iba a casar, fíjese nada más y cómo estaba viviendo, ¿verdad? En unos meses más se iba a casar adelante, y entonces le dije, no, mira mi hija Cristo, y le empecé a hablar. Esa noche, mis hermanos, nos pasamos como 3 horas hablando de Cristo. Después de 3 horas, ella estaba de rodillas, llorando y recibiendo al Señor Jesús. Dios trajo un cambio a su vida y tomó la decisión junto con su esposo de casarse en la iglesia cristiana. Su esposo y ella decidieron, y ahí empezaron a venir. Fue como la 3er boda de casa de oración, cuando empezó casa de oración. Pero lo triste, mis hermanos, que pasaron los años y el esposo se enfrió. Y se alejaron. Digo, te lo platico esto porque entiéndeme que es importante obedecer a Dios día con día y no dejar que nada te aparte de hacer la voluntad de Dios. Nada. Ellos se apartaron de los caminos de Dios, ya no venían a la iglesia. Y yo iba y la visitaba, y ella recibía de Dios, pero su esposo no quería nada. Su esposo se amargó, algo pasó, algo sucedió. En el caminar cristiano siempre va a haber cosas que a veces ni nos gusten, ¿sabían? ¿Sabían o no? Va a haber cosas que no te gusten en el caminar cristiano, pero ahí ocupas tu fe, ahí ocupas tu obediencia, el mantenerte firme, obediente a Dios. Hay mucha gente que por una mosquita se aleja de Dios. Y bueno, así le pasó a mi cuñado, y por más que iba y les hablaba del Señor y les animaba, cuando estábamos allá pastoreando, los llegué a llevar 2, 3 veces a las Águilas, pero él nunca respondió. Mi hermana de alguna manera me recibía, pero pues no podía venir porque el marido no la dejaba. En fin, pasaron los años, mis hermanos, y mire cómo son las cosas. Mi hermana le salió un tumor en su cabeza. Pero eso fue el medio para yo poderla llevar otra vez a retomar su camino con el Señor. Es que ese es nuestro trabajo, obedecer a Dios, construir el arca. No puedes parar de construir el arca, no puedes parar de formar a Cristo en tu vida, no te puedes detener, pase lo que pase. Suceda lo que suceda, tienes que seguir adelante y adelante y adelante. Esa es la fe que Noé nos enseña, a construir un arca por 120 años. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16. ¿Lo tienen todos? ¿Tienen 1 de Pedro 1, 14 al 16? Escúcheme. Noé se apartó, antes de leerlo, Noé se apartó de la forma de vida que llevaban todos los hombres en su tiempo, para vivir de acuerdo a lo que Dios le agradaba.
¿Qué es lo que a Dios le agradaba? Que hiciera lo que le ordenó. Por eso dice aquí 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. ¿Cómo es que tú y yo vamos a lograr que seamos santos en toda nuestra manera de vivir? Eso es construir el arca. Para nosotros ese es construir el arca, la vida de Cristo en nosotros. Así como yo soy santo, ustedes sean santos. ¿Y cómo va a ser construir esta santidad en nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir, si no obedecemos a Dios día con día? Bueno, en el caso de mi hermana, nada más como un final, porque ¿qué sucedió? ¿Qué pasó, verdad? Ella, su problema de su tumor en su cerebro, le dieron quimioterapias, pudo vivir todavía, alargar un poco más su vida, pero llegó un momento, el último día de su vida, déjenme decirles, ella no se apartó después de su problema, su corazón siempre estuvo en el Señor hasta que partió con Él. Pero se fue con el Señor, yo tengo esa convicción, se fue con el Señor y mis hermanos, ese es el trabajo que debemos de hacer. No puedes dejar que tu familia se pierda cuando tú no estás marcando la diferencia con tu obediencia. ¿Cómo puedes hablarle, cómo puedes decirle a tu hermano que anda mal, que corrija sus pasos, si tú mismo andas mal? Si tú mismo no eres obediente. Pero si tú eres obediente, tú tienes el poder. Por la obediencia tienes un poder, una capacidad que Dios te da que ni siquiera ni Él ni nadie te puede refutar. Porque obedeces a Dios. La mejor manera de marcar la diferencia entonces con nuestra fe ante este mundo es viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pablo Hunter un día nos dijo, el hermano Pablo Hunter, que fue un tutor para nosotros, un día nos dijo a nosotros, mira hermano, cuando tú llegues a la presencia de Dios, lo único que Dios te va a demandar cuando estés frente a Él, no es cuántas cosas hiciste para Él. Yo esto lo tengo muy presente, lo tengo tan presente, que me ha ayudado a tomar decisiones en mi vida que a veces son fuertes, son difíciles. Cuando tú entiendes que lo más importante en la vida es hacer la voluntad de Dios, no importa lo que tengas que dejar, no importa cuánto cueste lo que dejes, pero es lo más básico. Cuando estemos frente a frente con el Señor, Dios no nos va a preguntar, a ver, dime cuántas cosas hiciste para mí. No, apréndelo desde ahorita. Lo que Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con mi voluntad? ¿Qué hiciste con mi voluntad? Porque podemos estar haciendo muchas cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Y de qué sirve? ¿Se acuerdan que hay un pasaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, ahí en el capítulo 2, que se dirige a esta iglesia y le da una lista de cosas que hacía la iglesia? Muchas cosas, y eran cosas que parecían muy buenas, pero le dijo, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y cuando le dice que has dejado tu primer amor, es como decirle, tu prioridad no soy yo, tu prioridad no es hacer mi voluntad, tu prioridad es hacer todo lo que haces, y crees que el hacer todo lo que haces es lo que yo quiero. Y a veces eso nos pasa, mis hermanos. A veces nos pasa que nos envolvemos tanto en el activismo
que nos olvidamos de estar haciendo la perfecta voluntad de Dios. Yo duré 12 años pastoreando junto con mi esposa una iglesia que la comenzamos de ceros, Casa de Oración Las Águilas. Comenzamos en el 2000. Ahí era un salón de eventos donde comenzamos. La gente inclusive decía: oiga, ya no van a hacer fiestas para el diablo. La gente alrededor decía eso, porque ahora ahí en ese lugar oían alabanzas para el Señor. 12 años el Señor nos permitió estar pastoreando en esa iglesia. 12 años en que te encariñas con la gente, 12 años en que la gente se encariña contigo, 12 años donde empezaste con un grupito de 10 personas, pero ese grupito de 10 personas fue creciendo, tuvimos que ampliar el lugar, era rentado, pero ampliamos, el dueño nos dejó ampliarlo y creció esa iglesia hasta cierto número. Pero llegó un momento en que Dios empezó a poner en mi corazón, en el corazón de mi esposa, que Dios nos iba a mover a algún lado. Incluso yo tenía el sentir, porque yo le compartí a mi esposa: a mí me gustaría todavía, a estos años que tengo, que todavía tengo fuerzas y puedo, si Dios, a mí me gustaría, ese era mi deseo personal. Si Dios me quiere llevar a España, yo con gusto voy a España a llevar la palabra de Dios. Pero no fuera, casi fue a España, pero aquí de la colonia moderna, ¿verdad? Pero Dios nos venía preparando, sabiendo que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Y llegó el momento en que el pastor Chuy, nosotros nacimos aquí, pero siempre fuimos enviados a diferentes lugares y nos llamaron para regresar a este lugar. No era fácil, hermanos. No era fácil tomar una decisión y decir vámonos, pero cuando tú entiendes que lo más importante en la vida es hacer la voluntad de Dios, no te ligan los sentimientos. La gente tiene que entender que también lo importante no es seguir a un hombre, sino seguir a Cristo, porque eso fue lo que se les ha enseñado todo el tiempo y que nosotros hemos aprendido. Y esto fue lo mismo, y desde entonces, fíjese, del 2012, que ya pasaron, ya vamos a cumplir ahora en agosto 7 años de estar aquí. Qué rápido se va el tiempo. Pero es porque hemos entendido cuál es la perfecta voluntad de ¿quién? De Dios. Así tú de igual manera debes entender, lo más importante es hacer. Esa es la forma en que vas a marcar una diferencia. Haz la voluntad de Dios y Dios siempre te va a apoyar. Haz la voluntad de Dios, Dios siempre te va a respaldar. Haz la voluntad de Dios y Dios siempre estará contigo. Siempre verás la mano de Dios. Sea tu trabajo, sea tu casa, sea tu negocio y sea ante cualquier persona, marca tu diferencia siendo obediente a tu Dios, que todos puedan ver que tú eres un hombre y eres una mujer diferente a los demás, porque te has determinado a obedecer a Dios hasta que Él regrese a terminar el arca. No te quedes a medias, ni dejes que nada te trunque ese camino hasta el final. Jesús dijo esta pregunta: ¿me amas? El Señor te pregunta esta noche: ¿me amas? ¿Cuántos aman al Señor? Pues el Señor te dice: guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos. La obediencia, mis hermanos, es la prueba de nuestro amor al Señor. Si de verdad le amamos, demostrémosle al Señor con nuestra obediencia cuánto lo amamos. Amén. Vamos a otro punto. Noé no solo marcó la diferencia construyendo el arca.
Noé, mis hermanos, también nos enseña un tercer punto. Nos enseña que por la fe y la obediencia marcó una diferencia con su familia. Dice ahí en Génesis 7:1, Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Ya había construido el arca, había terminado de construirla, y Dios le dice: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti, no, fíjese lo que dice, a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Por qué no dijo Dios ahí? Dice: porque he visto justo a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tus nueras. ¿A quién vio justo? A Noé. ¿Quién marcó la diferencia en su familia? Noé. Noé fue quien marcó esa diferencia. Y a través de esa diferencia causó una influencia en su esposa, en sus hijos, en sus nueras. Yo puedo pensar cuando Noé empezó a construir el arca que Dios le dijo, aún sus hijos burlándose de su padre. Aún sus hijos, no dice la Biblia, pero aún sus hijos no tenían la fe de Noé. Pero Noé se mantuvo seguro, Noé se mantuvo firme en lo que Dios le ordenó, y lo hizo, y de esa manera marcó una diferencia con su propia familia. Cuando nosotros somos seguros, cuando nosotros somos firmes en hacer y obedecer al Señor, nuestra familia lo va a notar y vamos a ser una influencia para ellos. Amén. La familia encontró una vida ejemplar en Noé. Un hombre ejemplar que fue determinado por su fe y que nos lanza un consejo a nosotros en nuestra vida de que marquemos esa diferencia en el hogar, en las familias. Algunos inclusive llegan a decir: hermano, es que mi familia es un caos, es un desorden, es un desastre mi familia. Tengo muchos problemas y soy el único cristiano. Pues si tú eres ese, déjame decirte que este texto de Génesis 7:1 debería animarte muchísimo con tu familia. A ti he visto justo delante de esta generación. Noé influyó en la vida de su familia y pudo lograr su salvación por su influencia. Pregunto, ¿qué tanta influencia eres para tu familia? ¿Marcas la diferencia? ¿Pueden notar la diferencia que tú marcas en tu casa con los tuyos? ¿Pueden ver en ti una mujer, un hombre firme, que han pasado los años y más seguro, más convencido, más determinado en obedecer a Dios? ¿Eso es lo que pueden ver en ti? Miren, hermanos, muchos se quejan de todo lo que pasa en su casa. Muchos se quejan de lo que pasa en su casa, pero nosotros somos los culpables. Porque si queremos que nuestra casa camine en paz, en la paz de Dios, nosotros somos los primeros en caminar en esa paz de Dios. Si nosotros queremos que haya armonía y amor en nuestra casa, nosotros somos los primeros que debemos caminar en esa obediencia de amor y armonía, que es lo que damos a la casa. Pero si nosotros, mis hermanos, no marcamos la diferencia, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Es que mi papá, es que mi mamá. Pues tú márcalo, joven. Puedes hacerlo.
Yo lo hice como joven y Dios me respondió con todos los miembros de mi casa, gracias a Dios. Tú lo puedes hacer, pero marca esa diferencia. No desistas. Tú tienes el poder y tienes la autoridad por tu fe y por tu obediencia para influir en tu familia por cómo vivas y no por cómo tu familia influya en ti. ¿Me oíste? He oído a papás, escúchenme, con esto voy a terminar, pero he oído a papás que me da tristeza, papás que luego influyen en sus hijos o en sus hijas, por ejemplo, y luego, no, hija, agárrate uno que tenga un buen carro, que tenga un buen... Y empiezan a meterle rollos que la verdad, hermanos, lo que deberíamos de hacer es marcar la diferencia con nuestra obediencia a Dios. Un hombre puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene obediencia a Dios, te vas a ser infeliz toda la vida. Pero un hombre que gana poco, que es trabajador, pero gana poco, pero ama a Dios, ese se va a esforzar y te va a hacer la mujer, o ella te va a hacer el hombre más feliz. Amén. Se puede, pero tenemos que marcar la diferencia. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Esa es la fe que se debe demostrar como la tuvo Noé. Amén. Hermanos, pues que Dios lo bendiga y échele ganas. Marque su diferencia. No marque una línea para no, esto es mío, eso es tuyo. No, eso es otra cosa. Que Dios le bendiga. Diga.